bueno, aprovechando que estamos todos en casa y nos cuesta más ahora salir, pues una bonita oportunidad de seguir aprendiendo cosas y quizás a lo mejor así, de esta forma un poco más privada, también nos podemos atrever. Que muchas veces no nos queremos atrever a hacer algunas cosas porque también nosotros tenemos algunos inconvenientes para poder a lo mejor hasta compartir con otras personas algunos inconvenientes que tenemos con el cuerpo. Entonces, muchos de este trabajo que estamos compartiendo está relacionado con eso, con comenzar de alguna forma empezar a conectarnos con el cuerpo. Entonces, esto de hacer masaje es una excusa que podemos empezar a tener, ¿verdad? De empezar a conectarnos con el cuerpo de una forma diferente. Porque generalmente siempre tenemos muchos inconvenientes con lo que es el tacto, el contacto con las personas. Entonces yo siento que a través del masaje, que es algo que ya, por ejemplo, en otras culturas se hace entre familias. Por ejemplo, cuando en la India la familia, los hijos, por ejemplo, reciben masaje de sus padres. Es muy común en la India que los padres le den masajes a los hijos. Esas técnicas se llaman Shantala. Y, y eso también conecta a los padres con los hijos un poco más de la parte física, porque muchas veces nosotros ni siquiera con nuestros hijos nos conectamos en contacto si no es por una necesidad, sino es porque entonces el niño tiene que bañarlo, tiene que ir al baño, ¿entiendes? Pero no hay otro tipo de contacto, a veces ni siquiera tenemos la posibilidad de abrazar a los niños. Muchos de nosotros nos faltó un poco más de cariño. Entonces yo siento que el masaje es una excusa que podemos tener tanto para conectar desde la niñez con los hijos, como también para más adelante esos hijos también conecten con nosotros y también puedan ellos darnos masaje. Entonces, quizás tenemos otra vez que volver nosotros a esa cultura del contacto a través del masaje, algo también familiar. Y, y esto es una oportunidad que tenemos de tener alguna herramienta, aprender algunas técnicas, que es una de las cosas primordiales, porque primero necesitamos alguna guía para poder comenzar algo, ¿verdad? Pero en el momento en que ya nosotros comprendemos la técnica, entonces empezamos a soltar un poco y a empezar a hacer nosotros nuestra propia reconocimiento. Porque el masaje no tanto está relacionado con una técnica, sino el masaje está relacionado con una expresión, es algo más espontáneo, ¿ves? Más del sentir. Pero al principio, como no tenemos técnica, no sabemos a lo mejor cómo poner las manos o qué tipo de manipulaciones se pueden hacer, porque no nos hemos puesto ni siquiera nosotros a estudiar eso. Entonces nos hace falta al principio algún apoyo, alguna ayuda, alguna técnica, ¿ves? Entonces este masaje es eso. Es una técnica que nos va a ayudar tanto a empezar a conectarnos con el cuerpo de una forma con sabiduría, con conocimiento, y también poder conocer un poco más lo que es la parte energética, ¿verdad? Que también está presente en nuestro cuerpo físico, porque no solamente es un dolor muscular, sino que hay algo en ese dolor muscular que no es físico, que es algo emocional, que es lo que podríamos llamar un bloqueo energético. Un bloqueo energético no es más que un bloqueo, una cápsula energética de protección que se crea en algún músculo, en alguna parte del cuerpo, para nosotros entonces así no dañar todo el cuerpo. Es como lo mismo que cuando uno se golpea en una parte del cuerpo, en la parte física, siempre se crea como una marca, un morado, ¿verdad? Que eso quiere decir que el cuerpo encapsuló el golpe allí para poder proteger a todo el cuerpo. Entonces, de esa forma se protege el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo está cargado
de muchas tensiones y muchos bloqueos que son relacionados con cuestiones emocionales. Entonces, yo lo que voy a compartirles una presentación para hablar un poco de lo que son los principios de la Ayurveda, ¿verdad? Y lo que son los objetivos de la Ayurveda, para que comprendamos primero la parte física, ¿verdad?, del cuerpo y lo que es el cuerpo físico, cómo está relacionado, por ejemplo, con los 5 elementos de la naturaleza. Nuestro cuerpo físico está hecho por esos 5 elementos de la naturaleza, que son tierra, aire, agua, aire y espacio, ¿verdad? Y esos elementos, al mezclarse, forman 3 energías, que son Vata, Pitta y Kapha, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo poner compartir aquí. Creo que me tienes que habilitar a mí, aquí, Ángela, para yo compartir ese. Sí, déjame que Ceci es la anfitriona, entonces ya ahorita le mandé mensaje para que te convierta en anfitrión. Eso, entonces así yo puedo compartir la presentación. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? ¿Todo está bien? Sí. Sí, excelente. Va, entonces, compartir. Ya está, Priya. Bien. Ok, ¿sí se ve la presentación allí? Sí, perfecto. Sí, ok. Entonces, el masaje ayurvédico también, al masaje ayurvédico se le llama Abhyangam, ¿verdad? En sánscrito. Y el Ayurveda, o todas estas palabras, Abhyangam, todas estas palabras, son palabras que vienen del sánscrito. La palabra Ayurveda significa, Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Y podríamos decir que podemos llamarle entonces el arte del buen vivir o el conocimiento de la vida, ¿verdad? El arte de prolongar la existencia. El Ayurveda pues tiene muchas formas de explicarse o traducirse la palabra en sí. Una palabra en sánscrito puede significar muchas cosas. Entonces, la Ayurveda viene de los Vedas, que son los libros antiguos de la India, que se remontan más de 5.000 años, son conocimientos ancestrales. Y están escritos 4 textos védicos, que son los Vedanta Sutra. Y el Ayurveda está bien escrito o se encuentra por primera vez en ese libro de la Atharva Veda, que es uno de los 4 libros védicos. Entonces, allí es donde se empezó a conocer o se empezó a revelar el conocimiento de las plantas, de los chakras y de todo lo que es la parte de la medicina antigua, ancestral, en el Ayurveda. Entonces, una de las primeras principios son las gunas, ¿ves? Que son modos o atributos que interaccionan el contenido del universo. Entonces las gunas, son 3 energías que se llaman gunas, ¿verdad? Que son los que representan toda nuestra parte energética, ¿verdad? Sattva significa equilibrio o bondad, rayas significa actividad, movimiento, pasión, y tamas, esa palabra tamas significa inercia o ignorancia. Entonces estos 3 principios se llaman trigunas, porque son 3, ¿verdad? Son uno de los principios que se manejan en el yoga, en el Ayurveda y en todo lo que es, digamos, la meditación y todos estos conocimientos o filosofía oriental. Estos 3 principios de sattva, rayas y tamas son importantes que nosotros los conozcamos y así también poder, a través del masaje y a través de la alimentación y a través de algunas técnicas, poder equilibrar estas 3 gunas.
Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos queremos dedicar a una vida más de meditación, una vida más tranquila, una vida de estudio, entonces tenemos que buscar estar vibrando en esta energía sattva, energía de bondad, energía de luz, energía de amor. Cuando necesitamos más movimiento, necesitamos acción, entonces rayas, la actividad, la pasión, también la podemos utilizar. Y la ignorancia, la inercia o la oscuridad, que también pues es importante. Entonces, nosotros podemos reconocer estos tres modos en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, cuando nos sentimos a lo mejor con flojera, nos sentimos así que no tenemos ánimo, entonces estamos vibrando en guna, en tamaguna, en la ignorancia, en la oscuridad. Cuando tenemos mucha pasión, estamos muy activos, que tenemos muchas ganas, mucho deseo, a lo mejor también sexual, entonces estamos vibrando en raya guna, una energía de actividad, de pasión, de deseo, fuego, más fuego. Y cuando estamos en sattva, que estamos ya buscando más esa tranquilidad, esa paz, ese amor y vibrar más en esa confianza, entonces estamos en sattva guna. Y así vamos a ir pues conociendo cómo podemos cada vez más despertar esta guna de sattva para poder vibrar más en ese equilibrio. Eso no significa que las otras gunas sean malas, sino que pues en algún momento las podemos utilizar, las podemos utilizar para equilibrar nuestra propia sattva. Entonces está bien cuando podemos equilibrar. Ahora, cuando estamos desequilibrados, por ejemplo, hacia la inercia, hacia tamas, entonces ahí sí empezamos a sufrir consecuencias de salud. Acuérdate que en el Ayurveda la palabra enfermedad no existe, no se utiliza la palabra enfermedad porque no existe la enfermedad, sino el desequilibrio. Entonces, cuando hay un desequilibrio, simplemente lo que se hace es que se equilibran las energías. Si una persona está vibrando en estas tamas, entonces la persona va a tener tendencia a estar enfermo, a estar débil, a estar con desequilibrio. Entonces, luego vienen las teorías la teoría de los 5 elementos, los pancha mahabhutas. Pancha mahabhuta significa los 5, pancha significa 5, y los mahabhutas significan los elementos de la creación, los grandes elementos de la creación, que son el éter, Akash, en sánscrito se le dice Akash, el aire, Vayu, el fuego, Agni, el agua, se le llama Apa, y tierra, Prithvi, que pertenecen al cuerpo físico o a la materia y al universo. O sea que el universo está hecho de estos 5 pancha mahabhuta, estos elementos, y también están presentes en nuestro cuerpo. Eso se le llama tridosha. Perdón, estos son los pancha mahabhuta y la fusión de estos 5 elementos, de estos pancha mahabhuta, crean la tridosha, que son los temperamentos. Entonces, la tridosha sería Vata, Pitta y Kapha. Vata representa el éter, el elemento éter y el elemento aire, que representa el movimiento. Entonces, con la fusión del éter y el aire, del elemento éter y aire, de estos pancha mahabhuta, crean el movimiento. Pitta se crea, el fuego se crea a través de la bilis, de la energía, o sea que es el fuego, ¿verdad? En nuestro cuerpo, el elemento fuego. Y Kapha, la tierra y el agua, que representa en nuestro cuerpo la estructura física. Entonces, estos son los principios importantes que tenemos que conocer y tenemos que saber siempre cuando vamos, por ejemplo, a estudiar algo de la Ayurveda. La Ayurveda está basado en estos principios, todo la Ayurveda está basado en estos principios. Esto es la base del conocimiento de la Ayurveda, porque de aquí para adelante tú puedes entender mucho más fácilmente todo lo que es las terapias y todo lo que es el trabajo que puedes hacer con el Ayurveda. Entonces hay que conocer de las trigunas, las gunas, ¿verdad? Los pancha mahabhuta, que son los 5 elementos de la creación, éter, aire, fuego, agua, tierra, y la tridosha, que es la fusión de los pancha mahabhutas que crean estos 3 temperamentos o estas 3 energías que son Vata, que es éter y aire, movimiento, Pitta, el fuego, que es la bilis y energía en el cuerpo, y Kapha, que es tierra y agua, que representa entonces la estructura física. Entonces, esto significa que un prakriti es la constitución física y mental de un individuo. Entonces,
Por ejemplo, para yo saber cuál es el temperamento o cuál es la tipología que yo tengo que representa mi cuerpo físico, eso se llama el prakriti. O sea, para yo saber cuál es mi constitución física, en el Ayurveda se le llama prakriti. O sea, que una persona, por ejemplo, para primero saber, porque todos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener más bata, o puede tener más pita, más fuego o más capa en su naturaleza, en su cuerpo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, que esté, digamos, en aumento, que esté en el cuerpo, eso va a representar tu prakriti. O sea, que una persona puede tener un prakriti, por ejemplo, bata, pita, o una persona puede tener un temperamento pita, bata, otra persona puede tener un temperamento bata, capa, otra persona puede tener a lo mejor solamente bata, o solamente pita, o solamente capa. Entonces, todos nosotros tenemos una mezcla de estos elementos en el fuego, en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos que tengamos presentes, nosotros tenemos un prakriti, una constitución. Entonces, el Ayurveda primero hace un estudio de la tipología de una persona en una terapia para poder entonces saber cómo trabajar, cómo atenderla. Por ejemplo, si una persona tiene un aumento de agua, de capa, en este caso, en el cuerpo, entonces no se puede trabajar igual la terapia, ¿verdad? Con una persona que no tiene ese aumento o que es BAT, que es una persona delgada, que es una persona diferente. Entonces, por eso es muy importante primero, antes de hacer un trabajo con una terapia a una persona en el Ayurveda, lo primero que uno hace es hacer un test para saber cuál es su prakriti, cuál es su tipología, ¿verdad? Entonces, y el Vikriti significa la constitución actual. O sea, en el momento del nacimiento, cuando nosotros fuimos creados a través de la relación sexual de tu papá y de tu papá, a través de su constitución, de su prakriti, que se mezcló con la prakriti de tu mamá, crearon una prakriti que eres tú. ¿Ves? Entonces ya esa prakriti, en ese momento de la creación, ya quedó impresa en tu cuerpo. O sea, ya tú eres esa constitución, de acuerdo a tu forma de ser, de acuerdo a tu cabello, de acuerdo al color de tu piel, de acuerdo a tu temperatura en tu cuerpo, se hace un test para saber cuál es la tipología. Pero el Vikriti es diferente. El Vikriti es, por ejemplo, yo puedo ser de una constitución a lo mejor pita, siempre, pero a lo mejor me toca irme a vivir a un lugar donde hay mucho frío. Y entonces mi fuego, aunque yo soy fuego, mi fuego va a disminuir y yo voy a cambiar de constitución y quizás me voy a poner a lo mejor más gordo, va a crecer el agua, ¿verdad? Voy a tener algún descontrol que sería el Vikriti. Cuando nosotros tenemos un descontrol temporal en el cuerpo por alguna situación de algún elemento que esté en desequilibrio, entonces ese desequilibrio se llama Vikriti. Entonces cuando tú tienes un Vikriti, tienes que hacer un trabajo para volver a tu Prakriti. ¿Ves? Por ejemplo, una persona bata o puede tener un descontrol en capa. Entonces, a lo mejor bata es una persona delgada, pero de repente esta persona bata se puso gorda por un desequilibrio de a lo mejor del medio ambiente o a lo mejor de la alimentación. Entonces empezó a comer muchos alimentos grasosos, a lo mejor nunca engordaba, pero a lo mejor se fue a comer así en un lugar donde no hace mucho, no hay mucho fuego tampoco y crece, aumenta el agua. Entonces una persona bata que siempre fue delgada, de repente al mudarse para otro país se volvió gorda. Entonces significa que él tiene un descontrol temporal y a través de un trabajo que puede ser de desintoxicación, que se hace se llama el panchakarma, que es una limpieza ayurvédica que se hace que dura unos 7 días y es un detox. Entonces la persona se lleva otra vez a su prakriti. Pero generalmente nosotros tenemos que saber cuál es nuestro prakriti original para saber entonces cuál es el equilibrio que tenemos que tener siempre. Bueno, Dhanvantari es el nombre que se le da a la deidad o al dios o al deva regente de la Ayurveda o el padre de la Ayurveda en la India.
Él se considera una reencarnación de Krishna, de Vishnu. Entonces, este cofre que tiene ahí es el cofre donde está la medicina. Y bueno, hay una historia donde los devas, los dioses y los demonios, los asuras, estuvieron juntos, estaban un lingam gigante, una piedra gigante, empezaron a batir el océano, según una historia, empezaron a batir el océano, los devas estaban batiendo el océano solos, pero no podían y no tenían mucha fuerza, e invitaron a los demonios. Y los demonios y los devas empezaron a batir esa piedra para sacar el néctar de la eternidad, que se llama el ambrita. Entonces, en ese momento, los devas, los demonios y los dioses batían junto al océano, y los devas le habían prometido a los demonios que iban a compartir ese ambrita, ese néctar de la eternidad con los demonios. Entonces, cuando el ambrita salió, cuando ya vino la medicina, empezaron todos a compartir la medicina, pero a los demonios, de una forma secreta, no le estaban dando el ambrita, sino le estaban dando una bebida que es con licor, que le llaman en la India baruni, es una mezcla de miel. Entonces, para engañar a los demonios, le empezaron a dar esa miel, y los devas y los dioses sí estaban tomando el ambrita, porque claro, ellos no querían que los demonios se volvieran eternos. Y ahí viene una historia después de un demonio que se llama Rahu y Ketu, o un demonio que él se disfrazó de Dios, de Deva, para poder tomar el ambrita, porque él se dio cuenta que no le estaban dando, o sea, los Devas, que eran Devas, eran engañadores, engañaron a los demonios, y entonces este demonio se dio cuenta y se disfrazó de Deva, y tomó el ambrita para hacerse inmortal. Y en ese momento, el dios de la luna, Chandra, la luna Chandra, y el sol, Surya, se dieron cuenta de eso y se lo dijeron a Mohini, que era la que estaba repartiendo con Dhanvantari este néctar. Entonces, en ese momento, Mohini se dio cuenta que este demonio estaba tomando el ambrita, y con un aro de fuego, un arma que tiene Vishnu de esta historia, le cortó la cabeza a Rahu. Y Rahu quedó inmortal. O sea, la cabeza quedó sin cabeza, y Rahu quedó por un lado y el cuerpo quedó por otro lado. Entonces, en la astrología ayurvédica se habla de dos planetas, que son planetas de sombra, que son el nodo norte en la astrología, digamos, en esta astrología solar occidental. El nodo norte y el nodo sur en el Ayurveda se llama Rahu y Ketu, que es esta historia de estos demonios que cuando iban a entregar el néctar, este demonio. Entonces dicen que, bueno, muchas cosas, dicen que los eclipses son que Rahu está molesto porque el sol y la luna lo descubrieron. Entonces Rahu va a comerse el sol, se va a comer a la luna, pero como no tiene cuerpo, vuelven a salir por el cuello de Rahu. Es una historia muy bonita de cómo se batió el océano de la sabiduría y se sacó el néctar de la Ayurveda allí. Entonces, bueno, aquí están los doshas, ¿verdad? Que estábamos hablando, estas doshas, o constitución, están relacionadas, por ejemplo, con una persona que sufre de insomnio. Es una persona, ¿verdad?, que tiene vata, dosha, ahí predominante. Entonces, una persona que tiene predominante este elemento va a tener tendencia a tener insomnio, a tener un sueño ligero, a caminar deprisa, siempre caminan apurado, se mueven rápido, también son personas que hablan muy rápido, sin parar, a veces cambian muy rápidamente de una idea a otra. También tienen tendencias, por ser bata, significa que tienen mucho aire en el cuerpo, mucha sequedad, entonces tienen tendencia a tener piel seca, la piel también puede ser paliduzca, y tienen venas visibles que sobresalen sobre la piel. También esa tendencia a tener manos y pies fríos significa que hay un predominio, seas bata o no, cuando hay las manos y los pies fríos, significa que uno está teniendo un aumento o un desequilibrio en el elemento aire, prana, en el cuerpo. Y las personas de constitución bata tienen una mente muy inquieta, de muchos pensamientos,
constantemente. Y una memoria muy débil, o sea, les cuesta mucho recordar cosas muy fácilmente. Y para este tipo de constitución, ¿verdad? De personas que tienen esta constitución o en una persona que tiene un desbalance en esta constitución, se recomienda hacerle masajes corporales con aceite de sésamo o ajonjolí, que es un aceite caliente y ayuda entonces a calentar el cuerpo, ya que Vata necesita ese aire, necesita ese calor. Luego vamos a hablar ahora de la constitución de dosha Pitta. Pitta, como ya habíamos dicho, se representa el fuego en el cuerpo, el metabolismo, lo que es el fuego digestivo. O sea, no hay realmente un fuego como fuego presente en nuestro cuerpo porque no tenemos una llama por dentro que esté encendida como fuego. Pero el fuego está representado por los jugos gástricos del cuerpo. O sea, que una parte de Pitta está representada por una parte de agua en el cuerpo. O sea que el fuego, lo que representa fuego en nuestro cuerpo es por el agua que calienta el fuego, que calienta el cuerpo. Entonces, por eso dosha Pitta también tiene un porcentaje, un pequeño porcentaje de líquido, de agua, que hace que haya fuego, haya calor en nuestro cuerpo. Entonces, cuando una persona de constitución Pitta, entonces sudan fácilmente, tienen tendencia a sudar fácilmente, son sensibles al enfado o muy agresivos, ¿verdad? Son personas muy impulsivas, están llenas de fuego y tienen tendencia a que el cuerpo, a tener encanecimiento, los cabellos se le pone gris pronto, o pueden tener también calvicie prematura o que se le cae el cabello. Son personas también que tienen celos por naturaleza, emocionalmente, son personas que tienen mucho, son muy idealistas, muy celosos, les gustan siempre las bebidas y los climas fríos, les gustan los ambientes frescos, siempre se sienten calor en todos lados. Y la piel de las personas Pitta de esta constitución son piel suave y cálida, piel caliente. Y son personas de fuertes convicciones, como ya dijimos, idealistas. Y el aceite recomendado para estas personas, para equilibrarlo, es el aceite de coco, que es un aceite más refrescante. La constitución Kapha, dosha, ¿verdad? Son entonces la resistencia física, son personas que tienen una resistencia física, tienen hueso fuerte, son personas que tienen tendencia a crecer, tienen tendencia a engordar fácilmente, son personas que tienen una mente estable y tienen una excelente memoria porque también son más tierra. Y hablan pausadamente, al revés de los Vata, que hablan rápidamente. Los Kapha son personas que hablan más pausadamente, dulcemente, ¿verdad? Por eso dicen, hay un dicho por ahí que dicen que los gorditos son así como que más amorosos, ¿no? Porque hablan dulcemente. O sea, ese gordito es dulce. Entonces, y son personas diligentes, modestos y lentos. Duermen muchas horas y profundamente. Y piel y cabello graso, o sea, tienen tendencia a tener un cuerpo con grasa, con agua y el cabello también grasoso. El aceite que se recomienda es aceite de mostaza u oliva o el aceite virgen de ajonjolí un poco tibio, en este caso. O principalmente también para estas personas, una de las cosas más recomendables es darle masaje con talco, que son un tipo de terapia que se hacen en la Ayurveda, que se utilizan nada más polvos de granos, por ejemplo, como el grano de garbanzo, es uno de los polvos, los mejores que se utiliza, casi todos los polvos para masaje que se utilizan en la Ayurveda, están principalmente, usan, ¿cómo se llama? Garbanzo. Y lo mezclan con otras cosas como la cúrcuma, como el sándalo, y también otros granos que también podemos usar, todos los granos también acá se podrían usar, granos molidos que hacen talco y se utilizan para dar masaje y para hacer envolturas. Entonces a las personas con exceso de capas se les recomienda hacerle más que nada masajes con polvos. Luego, una
otra cosa que tenemos que conocer, ¿verdad? En las técnicas de masaje de la Ayurveda, es que existen puntos en el cuerpo, 108 puntos de presión que se llaman marmas, los puntos marmas. Esos puntos marmas son como pequeños centros chakras que están relacionados con lugares donde se unen los músculos con ligamentos, huesos, articulaciones y vasos. Estas uniones forman las sedes de la fuerza vital o prana en el cuerpo. Entonces, en esos puntos específicos donde se mezclan o se unen los diferentes ligamentos con las articulaciones, músculos y vasos, son centros energéticos y se llaman puntos marmas. Entonces, con los dedos se presionan esos marmas formando círculos concéntricos, ayudando a las 4 ciras o vasos, que son los nervios, la linfa, las arterias y las venas, a que transporten los nutrientes a todos los órganos. Entonces, en este caso, esto ayuda a que en la parte física, linfa, los nervios y las arterias, ¿verdad?, se liberen y pueda haber una mejor función de estos órganos. Pero a nivel energético, así como se liberan arterias, así como se liberan venas, así como se liberan todos estos canales físicos, también se liberan los canales energéticos que ya vamos a ir conociendo, que son los canales como puntos meridianos, que son, podríamos decir, que son arterias energéticas, los nadis, que son pues 72.000 canales de eso. De esta forma, bueno, ya ahora conocemos los datos, que son los partes del cuerpo, ¿verdad? Estos datos, que son los rasa, los líquidos, la linfa y hormonas en el cuerpo, se llaman rasa, ¿verdad? Todo lo que son los líquidos en el cuerpo, ¿verdad? Las linfas y las hormonas se le llama rasa. Y a la sangre se le llama racta. Mansa es la carne, los músculos, los cartílagos. Meda es la grasa. Asti son los huesos y dientes. Y maja es la médula espinal. Y sucra, que se le llama el semen y a los líquidos vaginales. Entonces, estos son los datos, ¿verdad?, de qué es donde trabaja el masaje. Cuando nosotros trabajamos el masaje, todos estos datos son nutridos. Entonces, los chakras y nadis son 7 centros de actividad de la fuerza vital, prana, que se encuentran a nivel físico, a lo largo de la columna vertebral. Entonces, también en este masaje, en esta técnica de masaje, vamos también a activar centros energéticos, centros chakras, y vamos a abrir esos canales, centros nadis, que son por donde fluyen los canales de energía. Estos centros sutiles de conciencia son el enlace entre la fuente universal de inteligencia y el cuerpo humano. Cada chakra está asociado a un particular estado de conciencia. La función de cada uno está relacionado con la de los otros. Entonces, cuando este sistema energético funciona bien, la persona está sana y su cuerpo y su mente gozan de plena vitalidad. Debido a sus relaciones con la columna y el sistema nervioso y las glándulas endocrinas, en el plano físico, los chakras pueden ser influenciados entonces a través del masaje. Y entonces ya sabemos, el nadi es una fina red de nervios sutiles y etéreos relacionados con los centros chakras. La energía pránica y psíquica se absorbe y se descarga a través de estos nervios o canales sutiles, que son aproximadamente 72.000 canales, que se limpian o purifican con técnicas de pranayama o respiración consciente de los canales Ida, Pingala y el canal Sushumna, que es el canal del centro, por donde asciende la energía Kundalini, ¿verdad? Aquí pues vemos este gráfico de los centros chakra, la energía Ida y la energía Pingala al otro lado. La energía Pingala es el lado derecho, el masculino, y la energía Ida es el lado izquierdo, el lado femenino. Y cuando hacemos entonces el masaje, se abren estos canales, se empiezan a mover los centros energéticos y liberamos entonces mucho amas y toxinas del cuerpo. Entonces, aquí vamos a poner esta pequeña pantalla de cuando hay síntomas de acumulación de toxinas, que se le llama ama en sánscrito. El ama son las toxinas en el cuerpo. Obstrucción de los canales, de los nadis, meridianos, venas y arterias, ¿verdad? Destrucción o disminución de la fuerza vital física y mental,
cuando hay pesadez corporal de la cabeza y mente, embotamiento, entonces son síntomas de que hay también toxinas en el cuerpo. Los movimientos anormales de bata, que es el aire, insomnio, estrés mental, nerviosismo, significa que hay acumulación de toxinas en el cuerpo. Letargo debido al bloqueo del canal del Rasa, el descontrol de sabores. Entonces no saboreamos bien los alimentos y no tenemos buena conexión con esos canales de los sabores, del Rasa. Indigestión, acidez, sensación de náusea, mareo, flujo pegajoso, etcétera. Todo esto son síntomas de que necesitamos hacer un detox, a trabajar nuestro cuerpo, masaje, expectoración, exceso de saliva, escupir constantemente y flema corporal, otros síntomas. Por ejemplo, cuando hay retención de desecho, cuando hay estreñimiento, retención de orina, inhibición del sudor, cuando nos cuesta sudar, y hay un mal olor corporal en general. Estos ya son síntomas de que nuestro cuerpo está cargado de toxina por muchas causas. Fatiga sin razón, cuando cargamos mucha fatiga sin razón también es un síntoma que tenemos que estar atentos de que estamos cargando con toxinas. Y bueno, inflamación en todo el cuerpo, articulación y abdomen. Sabemos que la inflamación es causa primordial de todas las enfermedades que existen y de los desequilibrios. Entonces, bueno, las técnicas de masaje ayurvédico que vamos a estar viendo se llama manipulación, ¿verdad? Y ahí vamos a ver partes caricia, fricción, amasado, pellizcamiento, deslizamiento, alargamiento, balanceo, flexionado, agitación, sacudimiento, martilleo, torsión, presión, rotación, bombeo, drenaje, golpeteo, chasquido y corte. Hay muchas formas de manipular el cuerpo, ¿verdad? Vamos a hacer masaje de cuello, hombros, codos, muñecas, dedos, pies, tobillos. Y vamos a conocer también en este masaje algunos puntos Marma. Son más de 108 puntos, pero en el mismo masaje vamos a estar conociendo algunos puntos que se hacen en el mismo masaje. Sí, bueno, ya les hablé de los polvos que se utilizan y aceites y polvos, los más usados principalmente para diversos tipos de afecciones cutáneas. Es un nutriente para la piel, ya que son absorbidos a través de los folículos de los vellos que se conectan con la fibra nerviosa y las cuales son fortalecidas. Entonces, este aceite previene la sequedad, aumenta la flexibilidad, suaviza la piel, elimina la aspereza, dispersa el calor en el cuerpo, proporciona brillo en la piel y retarda el envejecimiento prematuro. Se utilizan aplicándolos como fomento en purgas, gárgaras, limpieza de masaje de encía, virtiéndolo y frotándolo en la cabeza con Shirodhara y Shirobasti, que son otras técnicas que se utilizan. Limpieza de oídos también se utiliza, fosa nasal, bañar el cuerpo con aceite de la planta de los pies y el ombligo. Entonces, bueno, los tipos de aceite: mostaza, aceite de oliva, de sésamo, aceite de coco, aceite de almendras, de linaza, de germen de trigo, semillas de uva o ghee, que es la mantequilla depurada, clarificada, es uno de los primeras aceites que se utilizan en el Ayurveda, el ghee. No sé si conocen el ghee, es muy excelente. Para comer también es excelente, muy bueno para el cuerpo. Y bueno, y aceites esenciales que se pueden utilizar de acuerdo a las diferentes doshas. Y bueno, aquí vamos a ver entonces aquí los beneficios del masaje, ¿verdad? Los beneficios físicos son la relajación, la disminución del envejecimiento, la desintoxicación y el rejuvenecimiento de los tejidos, la tonificación de los músculos, la recuperación de la minusvalía psicofísica, la mejoría de los ojos, el aumento de la flexibilidad de las articulaciones, el alivio de los dolores reumáticos y el bienestar durante la maternidad y el mejoramiento de la salud en los infantes. Los beneficios fisiológicos son el buen funcionamiento de los órganos de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Y los beneficios psicológicos son la alegría, la calma, la claridad, la capacidad mental, la resistencia al estrés, la eliminación de los traumas emocionales, del cansancio, la depresión, el insomnio y la ansiedad, y mejora la capacidad de comunicación. Hay algunas indicaciones
para este tipo de masaje y algunas otras contraindicaciones. Por ejemplo, una persona con cáncer terminal, son contraindicaciones, si hay fracturas y fisuras sin consolidar, hipotensión e hipertensión no controlada, estados agudos de debilitamiento, casos de fiebre, indigestión, flebitis aguda, varices, acceso, quemadura, tumores y metástasis y condiciones inflamatorias, es mejor evitar este tipo de masaje o utilizar en la Ayurveda y otras técnicas que se pueden utilizar, pero que no son masajes para ayudar a este tipo de contraindicaciones. Para personas, por ejemplo, con estrés, cefalea, obesidad, insomnio, estreñimiento, artritis, asma, aerofagia, bronquitis, ciatalgia, lumbalgia, reumatismo, son excelentes este tipo de terapia. Entonces, bueno, ya esto último, los principios y requisitos y sugerencias, purificación del cuerpo, la mente y el alma espiritual o el espíritu, desarrollar la humildad, tolerancia y respeto a todos para poder hacer este trabajo. Uno tiene que tener esta actitud, ¿verdad? Sin importar la retribución, sino amar lo que uno hace y la retribución va a venir sola. Honestidad y sinceridad consigo mismo y con todos, no mentir, no engañar, mejoramiento personal, tanto hacia el conocimiento del método de masaje, como también hacia el avance y crecimiento espiritual en la búsqueda de lo eterno, del alma. Servicio desinteresado, amoroso, constante, con tanto consciente con la respiración para mantener la concentración y buen nivel de energía. Es muy importante estar consciente de la respiración para mantener siempre la energía. Y ahimsa, no violencia, no destruir, ausencia de temor e ira. Alimentación saludable y respetando la Constitución, como ya subimos, o prakriti, y tratando de alimentarnos de una manera lo más sana posible. Si es posible evitar las carnes, está mucho mejor, ¿verdad? Sin volverse uno un extremista vegano, pero la persona que tiene un sistema digestivo, digamos, que no forzan tanto su sistema digestivo para digerir los alimentos, tienen mejor capacidad, más energía para poder utilizarla en ayudar a otros y ayudar a su cuerpo. Entonces, es muy importante quizás pues conocer un poco cuál es la alimentación, ahora ayudándonos ahora con esto que estamos haciendo, conocer un poco cuál es mi constitución y a través de la constitución, entonces yo saber cuál debe ser mi equilibrio a través del alimento, porque es muy importante que sepamos que a través de la constitución podemos saber sobre el alimento, cuál es el alimento que necesitamos para nosotros. Y bueno, la castidad, que no significa reprimir la energía, sino saber cómo hacer fluir esta energía, ¿verdad? Para no desperdiciar la energía sexual, sino utilizar la energía para otras experiencias que nos lleven a otro estado de experiencia, de conciencia. Y que eso, pues mucha meditación y si es posible, pues hacer algún tipo de yoga para ayudarse físicamente. Como ya sabemos, el Ayurveda también está relacionado con el yoga, utiliza el yoga para poder, ¿cómo se llama? Para poder equilibrar el cuerpo. Es una parte de la Ayurveda, la medicina Ayurveda. Utiliza el yoga como medicina. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño corte para que ustedes me hagan alguna pregunta una pregunta y mientras vamos entonces compartiendo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos las preguntas por el chat? ¿O quieres activar el micrófono? No, las hacemos por el chat. ¿Te parece? Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de que activen su micrófono y nos compartan si hay algo acerca de lo que dijo Priya, acerca del masaje, acerca de este proceso de certificación. Les vamos a pedir, por favor, activen su micrófono. A ver, Maite nos pregunta acerca del detox. ¿Puedes activar tu micrófono, Maite?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, saludos Ángeles. Saludos Prilla, un placer. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Bella. corazón. Ok, mi pregunta sería interesante con respecto al detox. O sea, debería ser dependiendo de cada persona, si es bata, si es pita, si es capa, Sí, ¿sí? Debería ser con respecto a eso, pero es interesante, sí, porque recuerda que yo estoy en un inicio de proceso de la clase contigo, pero me gustaría yo, o sea, hasta yo misma hacerme un detox, claro. ¿sí? Sí, sí, ¿Qué utilizar con respecto a eso? Y, o sea, y qué se debe, como que qué preámbulo para, bueno, sí, por supuesto hay que visualizar si la persona es capabita, todo sí, este detalle, ¿sí? Em, Sí, pero también sugerirle qué tipo de detox, o sea, realmente ampliarle un poco más, pero sé que con el masaje pues podemos apoyarlo muchísimo. claro. Sí, Sí. Claro, una de las cosas importantes es que cuando vas a hacer un test, que nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? La forma en que tú puedes hacer el test a una persona, como también lo tienes que hacer tú para ti, para conocer tu constitución. Entonces, lo primero es conocer cuál es la tipología de la persona. Si la persona te da que ella tiene fuego, que representa pita, entonces ella tiene que saber cuáles son los alimentos, que también hay información, que le vamos a pasar toda esa información, cuáles son los alimentos que te van a ayudar y cuáles son los alimentos que te desequilibran, de acuerdo a la constitución, ¿verdad? Entonces, ya allí la persona puede también saber cuáles son los alimentos que ella puede utilizar, ¿verdad? O las técnicas que puede utilizar de acuerdo a su tipología para hacer una limpia, para desintoxicarse, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que estudiar, o sea, estudiar los elementos y conocer los elementos de bata, pita y capa. Por ejemplo, bata representa, ¿verdad? Todo lo que es seco, todo lo que es frío, todo lo que se quiebra, lo que se quiebra fácil, ¿verdad? Lo que es corrugado, todo lo que es corrugado. Por eso bata representa también la última etapa de la vida, porque es donde todos los huesos, uno se seca, ¿entiendes? O sea, la última etapa de la vida, tú te secas. Entonces, la última etapa de la vida en el Ayurveda se llama Vata. Para todo el mundo, no importa si eres Vata, Pita o Kapha. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque tiene las características de ese elemento, de Vata. Los primeros años de la vida se representan como Kapha, porque es los años donde uno está lleno más de flema. ¿Entiendes? Cuando uno es bebé, los primeros años de la vida, uno está muy lleno de flema, de moco. Entonces es una etapa que se considera en la vida, es una etapa Kapha. Y la mitad de la vida es fuego, es Pita. Entonces así también, igualmente, las horas del día también están representadas por Vata, Pita, Kapha. Por ejemplo, tú te pones a ver qué hora sería Pita. El mediodía es una hora representativa del fuego, del Pita. Entonces, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente es una hora Pita. Después viene una hora Kapha, que la gente ya después se cae, se queda como dormido. Después viene la hora Vata y después se repite en la noche, a las 10 de la noche, se vuelve a activar Pita. Por eso una persona, por ejemplo, que tiene constitución Pita, fuego, puede suceder que a las 10 de la noche le dé hambre. Puede ser a ti. Entonces, y te activas y se te va el sueño. Pero una persona pita puede ser que tenga sueño antes de las 10 de la noche. Puede ser que a las 8 o 9 tú te estés durmiendo, pero llegan las 10 de la noche, se activa el pita y entonces tú también te activas y entonces te da hasta hambre. Y así, cada 4 o 5 horas está cambiando en el horario Vata, Pita, Kapha. O sea que todos nosotros, en el Ayurveda, todo está influenciado por esas tres constituciones, el Vata, Pita, Kapha.
Entonces, para poder saber cómo hacer un detox, es como tú dices, pues de acuerdo a tu constitución, ¿verdad? Vamos a hacer detox. Y también de acuerdo a lo que necesites, porque puede suceder a lo mejor que tú seas bata, pero como ya hablamos, ¿no? Hay un bicriti, que es un desequilibrio temporal. Entonces puede suceder que a lo mejor tengas un desequilibrio de un elemento, ¿verdad? Aunque tú no seas de ese dosha. Porque fíjate qué interesante, el dosha lo que significa es tu desequilibrio. Bien, o sea, el dosha es, cada uno de nosotros tiene un desequilibrio individual. Entonces lo que tú vas a conocer es cuál es tu desequilibrio de tus elementos. Y ese desequilibrio es tu equilibrio. ¿Comprendes el dosha, lo que es un dosha? Un dosha es, para tú saber cuál es tu dosha predominante, tienes que saber cuál es el dosha que más tiene. O sea, eso significa que ese dosha está en desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio de tu dosha es el equilibrio que tú tienes. Entonces, el equilibrio el prakriti es el equilibrio de tu desequilibrio. O sea, comprende. O sea, tú, por ejemplo, puedes ser kapha, pita, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ese es tu desequilibrio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú tienes un desequilibrio en tu cuerpo de agua y de fuego y tienes menos aire. Entonces, ese desequilibrio es tu equilibrio. Por eso dosha significa el desequilibrio. ¿Ves? Que te equilibra tu cuerpo. Es bien interesante. Y a un elemento equilibra al otro elemento. Por ejemplo, si tú tienes mucho fuego en tu cuerpo, que sería una fiebre. Si tú tienes fiebre, que es el elemento fuego, es un desequilibrio de pita en el cuerpo, ¿qué vas a hacer? Tienes que usar los elementos contrarios para equilibrar ese elemento. Si tú tienes fuego, utilizas agua, ¿ves? Y utilizas algo de fresco, de aire. Entonces, los elementos contrarios, que son contrarios, son los elementos que te van a equilibrar. Por eso que siempre decimos, y siempre hay una ley, que lo contrario te equilibra o lo contrario te acopla. ¿Ves? Entonces, igualmente, si tú tienes un desequilibrio en el agua, si tienes un aumento de agua en tu cuerpo, estás, digamos, creciendo mucho, estás muy gordo, ¿qué necesitas? Necesitas fuego. Necesitas más fuego. Entonces la medicina sería hacer que tu cuerpo sude más, hacer que tu cuerpo libere más agua para que entonces ya tú no tengas tanta acumulación del agua. Entonces se hace un trabajo con pita. ¿Qué se hace para una persona que quiere bajar de peso? Entonces tienes que tomar agua hirviendo. Tienes que tomar agua caliente. Agua caliente. ¿Sí? 1 litro de agua caliente todos los días. ¿Entiendes? Y empieza a bajar de peso. Y si le pones peróxido de hidrógeno de 33%, mejor todavía porque oxigena. Pero ya naturalmente, por ejemplo, tomar y dejar de tomar cosas frías porque apaga tu fuego. Si tienes tendencia a crecer, significa que tienes poco fuego. Entonces necesitas darle más fuego al cuerpo. Entonces, las cosas calientes, el fuego, ¿verdad? Te va a ayudar a que el agua salga. Y para el que necesita agua, entonces es al revés. Tiene que tomar más agua. Por ejemplo, pita siempre tiene sed, porque hay mucho fuego, necesita tomar más líquido. ¿Ves? Las personas que son bata, que son muy secas de piel, también necesitan más agua, porque le falta agua. ¿Ves? Entonces, eso es importante. Y también sería bueno que pusiera un poquito de sal marina al agua, porque el agua es mejor tomarla con un poquito de sal marina, porque el agua con sal marina se enriquece, tiene minerales, si no, agua solo no tiene mucho sentido. Entonces